Muy buenas, una semana más en este pequeño espacio, en este pequeño podcast en el que divagamos al respecto de, bueno, la comunidad de Todobrick. A veces es Lego, a veces no es Lego. El episodio de esta semana os lo traen los Todobrickers Top. Ya sabéis, esa sección del núcleo duro de la comunidad de Todobrick, con la que, bueno, ya os lo suelo decir en todos los vídeos, podéis uniros cuando queráis, podéis iros cuando queráis, os dejo la información en el enlace que veis en pantalla, y una de las cosas que tenemos en común es un grupo privado en el que hay 20 veces menos miembros que en el grupo grande y se generan conversaciones mucho, pero mucho más intensas. Así que todos los temas que os traigo hoy aquí son temas que han sacado ellos. En concreto les pregunté el otro día que, bueno, a ver sobre qué querían que versase esto, y estos son los temas que han traído ellos. Que son muchos, espero que me dé tiempo a repasarlos, y si no, pues ya los hablaremos en otro momento. Y empiezo con esto que decía Unai el otro día. Igual has hablado ya de ello 1000 veces, pero ¿puedes hablar de cómo gestionas que tu hobby sea tu trabajo sin hacer que deje de gustarte? La pregunta es buena, ¿eh? Por eso de la frase de hace que tu hobby sea tu trabajo y no trabajarás nunca, que me la dijo alguien que no lo ha hecho nunca. La frase no es así, pero algo parecido. Bueno, no nos entendemos. A lo que luego Pablo añadía que también podía enumerar los motivos por los que esa afirmación es falsa. Y la pregunta me parece fascinante. De hecho, algo que me preocupaba conforme Todobrick iba creciendo, porque hago una pequeña recapitulación por si me estás escuchando y no conoces la historia de Todobrick. Todobrick nació en el año 2020 como mi vía de escape a la pandemia. Yo había dejado de montar Legos con 14, 15, o sea, de chaval había dejado, y vamos, para mí Lego desapareció del mapa. Mis años oscuros no fueron años oscuros, fueron décadas oscuras, hasta que el padre de una amiga de mi hija me enseñó que existía el Halcón Milenario UCS. Ahí en el verano de 2020. Y claro, eso, el run run, compré un Lego pequeñito para montar con mi hija, y el resto, pues bueno, han sido 7 años de ir poquito a poco y escalando, evolucionando esto. Así que esto pasó de una afición de ratitos en casa a una afición ya más estable los sábados por la mañana, a darle días de trabajo, a que me dedico al 100% a esto. O sea, a veces me lo ponéis en comentarios, a veces me cruzo con vosotros o me encuentro con algún fan en la calle y me pregunto, ¿pero de verdad vives de esto? Pues sí, o sea, yo a día de hoy vivo de Todobrick. Otra cosa es si vivo económicamente mejor o peor que lo que hacía antes, eso es otro tema totalmente distinto, pero vivo de esto, y ya os digo yo que es muy satisfactorio. Y claro, visto desde fuera, parece que el salto a vivir de un hobby pues es un sueño, y es a lo que todos deberíamos aspirar. Pero ya os digo yo que no es así. Yo os lo digo porque lo vivo cada día. Y es que es muy bonita esa frase, como dice Unai, esa de trabaja en algo que te guste y no trabajarás un solo día en tu vida. Pero es una mentira como un templo. Es como la mentira de si quieres puedes, y todas estas frases grandilocuentes que lo único que hacen es trasladarte a ti la decepción y la frustración de que no salga. Y es que trabajar en una afición suena muy bonito, pero no lo es, porque una afición, la gracia que tiene un hobby, la gracia que tiene una afición, entendida como tal, ¿vale? La semana pasada, en el episodio de la semana pasada, o del anterior, no creo que era el episodio 6, hablábamos del el problema que tiene la gente al meterse al Lego con intención de coleccionar, ¿no? Y de completar, y de tener más, y dejar de entenderlo como una afición, algo que disfrutas, algo que haces cuando puedes y en la medida de lo que puedes, y pasas ya como a profesionalizar la afición. De hecho, hay un vídeo, no sé si lo he visto, lo tengo pendiente de ver, que se titula algo así como que ¿por qué las aficiones han muerto? Y es precisamente por esta manera de tratar de profesionalizarlo todo. Pero a lo que voy, que me desvío. Una afición es algo que disfrutas, es algo que haces cuando llegas a casa del trabajo, has terminado todas tus obligaciones o necesitas desconectar, te vas a tus aficiones y son ratos de asueto, ¿no? Ratos de desconexión absoluta, de placer, de entretenimiento.
Pensad ahora en lo que es el trabajo. El trabajo, te guste o no, es una obligación. Trabajamos porque sí nos proporciona cierto placer o cierta satisfacción, depende de lo que trabajes, pero sobre todo para pagar las facturas, no nos vamos a engañar. De la misma forma que os digo siempre que Lego no es una hermanita de la galería, Lego es una empresa y como toda empresa su objetivo es ganar dinero. Un trabajo, el objetivo al final es ganar dinero, darte una satisfacción profesional porque aportas y creas y vale, pero esa satisfacción personal es secundaria. El objetivo es dinero. De hecho, ayer veía un fragmento de The Office en modo short que me lo pasaba un amigo diciendo cómo retener talento o cuál es el problema de las empresas para retener talento. Y está no me acordará el nombre, Steve Carell, el jefe de la oficina diciendo, ¿qué podemos hacer para que dinero? Pero bueno, dinero. Y ya, pero es que no tenemos presupuesto para ¿qué más podría? Dinero. ¿Qué quieres para que te la... Dinero. Es que esto al final es un intercambio de tiempo por dinero. Entonces, ¿cómo se come o cómo se hace la gimnasia mental de convertir una afición, algo que haces por placer, algo que haces cuando te apetece, algo que no haces por obligación, a todo lo contrario, a un trabajo, que es obligación y obligación. Un trabajo al final, la diferencia que hay entre el Todo-Brick de hace 5 años, 6 años, al Todo-Brick de hoy es que antes si no me apetecía grabar no grababa, si había un set que no me gustaba no lo grababa, no compraba por obligación, no montaba por obligación, no grababa por obligación, no había una obligación ahí, lo hacía porque me daba la gana. A veces salía bien, a veces no salía bien, pero si no me apetecía pues no lo hacía. Y ahora lo hago por obligación. Entonces, claro, la pregunta es muy buena y muy razonable, porque ¿cómo pasa un hobby de ser un hobby a ser una obligación? Porque de verdad os digo, esto de trabaja en un hobby y no trabajarás tu vida, no es así. En realidad, si coges un hobby y lo conviertes en una profesión, lo más probable que pase es que destruyas el hobby. Esto es así. Porque seguramente a ti, a los que me estáis escuchando, digáis, bueno, es que si en vez de un Lego cada X tiempo pudiera montar 200, sería más feliz. ¿O no? Ya os digo yo que no hay nada más frustrante que encontrarte con una pila de 10 sets o 20 sets que tienes que montar sí o sí. Quizá los primeros 20 sean divertidos. Quizá los segundos 20 también, pero ya os digo yo que llega un punto en el que satura, y quizá lo veáis muy lejos, pero de verdad que llega a suceder. Hace un par de veranos, de hecho, no me llegaban los sets tenía bueno, yo creo que todavía estaba metido en Bricutic, no nos estaban llegando los sets. Y claro, si no me llegaban yo no los podía reseñar y normalmente llegan a distribuidor, llegan como una semana, 10 días antes de la fecha de salida, que era lo que yo usaba para grabar las reseñas. Estábamos a día 30 de julio y yo todavía no tenía los sets de agosto y estaba hablando con mi mujer y diciendo, es que me van a llegar ahora 10 sets, los tengo que montar, los tengo que grabar. Claro, es un problema. Y ahí saltó mi hija y dijo, bueno, yo no veo el problema. Pues cuando te lleguen montas uno, lo grabas, luego montas otro, lo grabas y lo que te cueste. Y es como, claro, porque mi hija no ve la parte laboral, ve la parte de, bueno, pues montarle y grabar. Es una afición, ¿no? Y yo a lo que voy es había perdido o suelo perder de vista ese tema afición. Y es que trabajar en un hobby, en el fondo, es como la antítesis. Porque lo que decíamos, hobby es algo que haces por placer, es algo que haces cuando te apetece, y el trabajo no. El trabajo es algo que haces por obligación. Entonces, ¿cómo lo he conseguido gestionar yo? Pues te diría principalmente que poco a poco. Y es algo que me preocupa desde el día 1, de cuando empecé a profesionalizar el canal. Lo que me preocupaba era que me llegase a saturar y hartar del Lego, que en el fondo es algo que puede pasar perfectamente. No sé cuántos sets habrás montado tú en los últimos 5 años. Yo he montado 900 en 6 años. 900 sets, que se dice pronto, pero es una burrada. Si vierais ahora mi mesa, aquí hay 5 sets, ahí hay otro set, ahí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Ahí hay 20 sets que no están ordenados, están pendientes de reseñas, de guardar, más todo lo que...
Quiero decir, si a mí me das esto el día 1 de agosto de 2020, yo salgo despavorido. ¿Cómo he conseguido gestionarlo? Porque cada vez he ido un poquito a más. 2020 fue un poquito a más, 2021 un poquito a más, 22 un poquito más, 23 un poquito más, 24 un poquito más, 25 un poquito más, 26 un poquito más. Entonces, cuando vas haciéndolo poco a poco, te vas adaptando. Sin ir más lejos, algo que yo no me planteaba al principio es la falta no de espacio de exposición, sino de espacio de trabajo. Cuando yo instalé este despacho en el año 2020, tenía una mesa ahí donde está ahora la cámara, con el portátil, una pequeña estantería aquí con libros y el resto era espacio diáfano. De hecho, me planteaba hasta poner un sofá para... Esto ahora es imposible. Cuando metí la segunda mesa, es que de verdad los huecos que hay en este despacho, en algún vídeo se medio ven. Para abrir la ventana paso de costado porque que no se puede y el suelo se está yendo de caja así. Es complicado. Y la forma en la que lo gestiono es, por desgracia, yo creo que ya prácticamente no monto nunca por afición. Y eso es algo que, bueno, que echo en falta, pero no sé si va a volver nunca. Porque yo de verdad ya no monto por afición. Prácticamente suelo montar el día que me llegan los sets, me pego una paliza y me los monto todos de golpe, y los días de directo. Y rara vez, muy rara vez, me abro ya un set porque digo, me apetece montar este set. De hecho, normalmente me lo guardo para un directo y lo monto en directo con vosotros. Es decir, ¿cómo he gestionado que un hobby se convierta en mi trabajo? Pues de una manera u otra matando el hobby. Yo sigo disfrutando mucho de lo que hago, pero ya me encuentro en un estado mental en el que voy 7 pasos más allá. Ya no es estoy hasta las narices de mi vida, quiero desconectar. Vaya ahí, cojo un set, lo abro, lo monto, desconecto. No, ahora es como, ¿qué reseña? Puede que llegue a ese punto, pero es, vale, todos los que hay ahí, cuál quiero reseñar, cuál no quiero reseñar, cuál quiero hacer, cuál no quiero hacer. Y ya tengo la mente puesta en cosas que antes no tenía. ¿Es bueno, es malo? Bueno, es diferente. Sí que puedo deciros que enfoco con cierta tristeza la ausencia de afición o la ausencia de montar por montar, y eso se traduce a algo que os digo siempre. Yo ahora no monto mocks porque no tengo tiempo o no tengo tiempo de afición, y es algo, bueno, que no sé cómo lo he gestionado. Ha llegado, sin más, no ha habido una planificación muy grande. Por mi parte, simplemente ha sido ¿vale? ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Qué podemos hacer ahora? Y sí que es cierto que hace relativamente poco miré hacia atrás y dije, pues me he cargado el hobby. Que en el fondo disfruto de lo que hago, sí. Me lo paso bien, sí. Pero ahora, por ejemplo, tengo sets que grabar por obligación, que antes no tenía. Antes no quería grabar una reseña y no la grababa. Ahora, tanto por la profesionalización de esto como por ser embajador, hay reseñas que tengo que grabar, me apetezca o no me apetezca. Pero bueno, ahí supongo que entran en juego la disciplina, el saber hacer y la experiencia. Pero sí, es poco triste yo decirlo, pero yo creo que la forma de profesionalizar un hobby es matando el hobby. Así que, repito, haz de tu hobby tu trabajo y no trabajarás un solo día en tu vida. Es mentira. En el fondo lo que harás es matar el hobby y convertirlo en un trabajo del que se disfruta. No os voy a decir que no, es un trabajo agradecido en ese aspecto, que llena, o al menos a mí me llena, pero no deja de ser un trabajo y una obligación. Así que si le tenéis mucho cariño a una afición, yo os recomiendo que no la profesionalicéis porque la vais a destruir. Y el problema de profesionalizar una afición es que acaba teniendo todos los problemas que tiene un trabajo, que te puedes saturar, te puedes quemar, puedes acabar hasta las narices. Yo quizá lo que mejor he sabido hacer en la última década y media, 2 décadas, es encontrar mis formas de no quemarme.
Y eso lo podríamos aplicar al ego a cualquier otro de los trabajos que he tenido en los últimos tiempos. Yo ya sé detectar las señales de que me estoy saturando a unos niveles espectaculares y lo que hago es bajar el pistón. Dejo de grabar reseñas, abandono un poco nunca lo abandono porque ya siempre estoy ahí contestando cosas, pero dejo de estar tan encima de TodoBrick durante unos días, una semana, 10 días, recargo pilas y vuelvo. Que esa es la mayor ventaja que le veo a ser mi propio jefe. Llevo 15 años siendo mi propio jefe y aunque económica y profesionalmente me redunde en mi prejuicio, porque dejo de ganar, sí que a nivel mental a mí me hace falta. Porque esto de estar constantemente pensando en crear y creando, bueno, pues acaba quemando. Pero bueno, esta es mi opinión. No sé si alguno de vosotros trabajará en su hobby o en su afición, o lo ha intentado o lo ha conseguido. Chicos, me encantaría leer otras opiniones, incluso de alguien que haya conseguido mantener afición y trabajo al mismo nivel. Yo, por desgracia, mi experiencia lo que os puedo decir es que para que una afición se convierta en trabajo, pues tiene que dejar de ser en gran parte afición. Y muy en línea con esto viene el segundo tema, que me lo preguntaba Pablo. Bueno, en el fondo me lo han preguntado varias veces, pero en esta última lo ha preguntado Pablo. Y es: ¿cuál es mi experiencia como embajador del ego? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué significa? ¿Cómo veo después de haber estado 8 meses como embajador y estar recibiendo sets e información? Bueno, ¿cómo veo yo esto de ser embajador del ego? Y va muy en relación con lo que os decía en el apartado anterior, con lo que les decía al hablar de la profesionalización de una afición. Y es que al ser embajador del ego tienes unas ventajas, pero también tienes unas obligaciones. Y lo que más me pesa a día de hoy de TodoBrick como negocio, más que como comunidad, es la obligación de tener que grabar ciertas reseñas, que siempre está ahí, ¿no? De hecho, para eso está mi mesa secundaria, que antes era mi mesa principal, con todos esos sets que tengo pendientes de grabar. Sin ir más lejos, estoy viendo ahí la excavadora Volvo del año pasado, 42215, que la tengo montada desde agosto del año pasado, estamos en finales de marzo de 2026, y no la he grabado porque no me apetece. Es que no me apetece grabar esa reseña. Y la gran ventaja que tenía TodoBrick es que en el fondo hago lo que me apetece. Si hay un set que me apetece, lo hago. Si hay un set que no me apetece, no lo hago. Si hay una reseña que sé que no va a funcionar, pero me apetece grabarla, la grabo. Y si hay una reseña que sé que va a triunfar, pero no me apetece, pues no la grabo. Quiero decir que muchas veces, el otro día lo decía, yo no sé si lo dije en el directo o con los TodoBreakers Top, si analizo las decisiones laborales que he tomado en TodoBrick a lo largo de los años, desde un punto de vista de negocio, son todas malas, porque no sigo sin tomar decisiones en TodoBrick desde el punto de vista profesional económico, o digamos que la parte económica es la que menos peso tiene a la hora de tomar una decisión. Obviamente, si una empresa me ofrece una colaboración como Miravía o como Amazon y me dicen: oye, te vamos a pagar 1.000 euros si nos anuncias estas campañas, yo lo que hago es mirar primero qué es lo que estoy haciendo yo ya en TodoBrick, qué es lo que encaja con lo que estoy haciendo en TodoBrick, y luego lo que me piden y decir: pues está alineado, perfecto, adelante. No está alineado, perfecto, adelante. Quiero decir, estos son ejemplos de promociones que he aceptado. Hay muchas promociones que he rechazado. Por ejemplo, hay 2 marcas de sillas que me quieren mandar una silla para que os la enseñe. De hecho, esta silla está rota y me vendría de perlas cambiar de silla. Pero me piden unas cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Una de las marcas me pide, me dice que me va a dar un guión y que tengo que decir eso. Y es como: no, si me das un producto para que yo lo pruebo y digo lo que pienso. Puedo decir cuáles son las características que tú quieres remarcar o resaltar como las importantes de tu producto, pero yo voy a decir lo que me dé la gana. Es decir, aquí no me pagas por lo que digo, me pagas por la plataforma. Y esa misma también me decía que el vídeo se lo tenía que mandar y lo tenían que aprobar o rechazar ellos, y que si no lo rechazaban, que bueno, yo qué sé. Y la otra,
me mandaban la silla gratis, es decir, sin pagar, todo esto es mandando solo producto. A lo que, por cierto, estoy dispuesto porque necesito la silla. Y los otros me decían que podían utilizar mi vídeo en cualquiera de sus medios, en cualquiera de sus campañas. Es como, no, majo, o sea, una cosa es que utilizarme de altavoz y otra cosa es usar mi cara. Mi cara no la vas a usar en tus medios, así como así. Así que, obviamente, esas las he rechazado. Pero a lo que voy, el acuerdo que tienes como embajador es que si aceptas que te manden un set, tienes la opción de rechazarlos. Si aceptas que te manden un set, te comprometes a grabar una reseña. Y eso me está pesando. Fíjate que me está pesando. Porque, por ejemplo, no mandan los sets individualmente. A veces mandan packs. Por ejemplo, en Star Wars, en enero, creo que eran 10 sets, 8 sets, los mandaron en 2 packs. Entonces, aceptas el pack completo. Aunque haya sets que no te gusten. Por ejemplo, ahora en mayo me van a mandar 3 sets y de esos 3 sets no es información oficial, es información confidencial, pero hay 2 que ya habéis podido ver por ahí y son horrorosos. Horrorosos. Si me interesa el tercero, tengo que aceptar los 3. Y tendré que grabarles una reseña. Esas son las reseñas que a día de hoy me están pesando. Por ejemplo, los Speed Champions me pesaron mucho. A mí me gusta mucho montar Speed Champions, me gusta, en algunos directos los hemos montado, pero no me gusta hacerles reseñas. ¿Por qué no me gusta? Porque no me gusta. Entonces, esa parte de la embajaduría, no sé si esa palabra existe, pero me hace mucha gracia, a mí me cuesta. Sí que es cierto que yo tengo un problema, o tengo un problema con la autoridad. A mí me gusta ser mi propia autoridad y decidir mi camino. No me gusta que otro me diga lo que tengo que hacer. Y en ese aspecto, esa parte de la red de embajadores no me gusta. ¿Qué sensaciones tengo yo después de 8 meses? No es tanto como me lo esperaba. Yo pensaba que era más una comunidad de creadores, que había un diálogo con Lego. Pensaba que era una especie de toma y daca, ¿no? De podemos sugerir, podemos recibir, preguntarles directamente, recibir respuestas, podemos enterarnos de información que no se entera nadie. Y mi sensación no es tan así. En el fondo, la información o lo que yo veo que nos tratan a los embajadores es como un medio más. No sé si habéis trabajado alguna vez en marketing o en empresas de publicidad, o con empresas de publicidad. Al final hay unos dossiers de prensa y es como tú le mandas la nota de prensa al medio y el medio pues hay que se las componga, ¿no? Y en ese aspecto los embajadores somos medios, o Lego nos trata como a medios, nos da sus kits de prensa con las condiciones y nosotros hacemos de altavoz, o es lo que se espera de nosotros. No hay nada firmado, o sea, yo os comparto la información que me parece que es interesante o relevante para nosotros. Y en ese aspecto veo poca comunicación en los dos sentidos. Veo mucha de ellos para nosotros, obviamente, pero hay mucha pregunta sin respuesta. Hay muchos temas súper interesantes o para los que se le piden explicaciones a Lego o cuál es la postura oficial de Lego y, por desgracia, no suele venir de vuelta. Lo cual era la parte que yo pensaba más jugosa. Sí que recibimos información que no recibe nadie, sí que tenemos la oportunidad de ir a, por ejemplo, mesas redondas con diseñadores, que eso está súper bien, porque es que hablas directamente con ellos, te explican el proyecto y luego tienes la ocasión de preguntarles e interactuar con el diseñador del set. Y es que eso me parece una oportunidad súper chula. Hay más eventos a los que yo no he tenido acceso, a los que en principio no tiene acceso todo el mundo, pero por ejemplo los fan days o media de, no sé cómo los llaman, que es ir a Billund directamente. Pues si algún día voy, oye, ya os contaré cómo funciona. Y por lo demás es, pasada la excitación inicial, es más como una fuente de información o de... como un pistoletazo de salida para que puedas publicar cierta información. Y en ese aspecto, aunque hacen verdaderos intentos por controlar las filtraciones, por suerte o por desgracia, el 90% de los sets se filtran antes de lo que la información me llega a mí como embajador, nos llega a nosotros como embajadores. Y casi siempre
se filtra antes de que nosotros podamos publicarlo. Y eso hace que, bueno, no sé, que tenga poca gracia. Y hay un tema que me estoy dejando fuera, que quizá es el más interesante, bueno, sé que es el más interesante para muchos de vosotros, pero para mí la verdad es que es el de los menos relevantes, y es el acceso a los sets gratuitos. El Lego nos manda sets gratis, no tengo ahora la cifra exacta de cuántos me ha mandado en los últimos, desde que soy embajador, no sé cuánto dinero me ha ahorrado. Sí que es cierto que coño, te ahorras pasta y eso es muy interesante, pero yo ya tenía montado el ecosistema de Todo Brick para ser capaz de comprar todo lo que voy a reseñar. La prueba definitiva fue 2024-2025, que reseñé una burrada de sets y los compré todos yo. De hecho, el año pasado para el canal, no sé si me gasté 10 o 15 mil euros. Me gasté una locura de dinero para, pues para traeros todo lo que veis en el canal. Y lo maravilloso que he conseguido construir yo aquí es que Todo Brick ya es capaz de hacer eso. Sí que desde ese punto de vista a mí no me interesa tanto que el Lego me mande los sets, que obviamente me viene de maravilla. Lo que sí que me parece súper potente de la red de embajadores es que los recibes antes. Que de hecho es algo que cuando hacía rellenaba mis formularios para solicitar ser embajador, les decía, digo, yo no quiero el set gratis, lo quiero antes. El gran poder de la red de embajadores es poder sacar las reseñas antes de tiempo. Y en ese aspecto estoy bastante contento. Sí que es cierto que todos esos problemas de distribución que ha tenido Lego a finales del año pasado y principios de este, afectan también a los embajadores. De hecho, me acaba de llegar un email estoy grabando esto a día 20 de marzo, y me ha llegado un email de que me van a mandar ciertos sets. Normalmente cuando te llega el email tardas unos 10-15 días en recibir el set. O sea, yo recibo el mail hoy día 20, lo he aceptado, pues calculad que para el 5 de abril habrá recibido los sets. Y en el propio email me dice que la fecha en la que puedo publicar las reseñas es el 23 de marzo, es decir, el lunes. Bueno, pues yo no los voy a tener. No sé, son cosas que pasan. Y no sé qué más os puedo contar de la red de embajadores. Cambiando un poco el chip. Yo creo que esto es algo que he comentado. Si creáis contenido de Lego, no lo creéis con intención de ser embajadores. Porque si vuestro fin es ser embajadores, creo sinceramente que os va a decepcionar el acceso a la red de embajadores. Porque otra pregunta que me hacéis es si yo elijo lo que me mandan. No, lo elige Lego, y lo elige en función a unos criterios que no entiendo muy bien cuáles son. Yo no lo sé, porque tú cuando entras a la red de embajadores marcas qué líneas quieres, marcas 5 líneas ideales, 5 líneas que no te importaría recibir y luego líneas que no quieres, para las que no quieres saber nada. Yo marqué Duplo, Friends, yo qué sé, esas líneas que a mí no me interesan. Y como líneas preferidas marqué pues Star Wars Technic, Icons Vehicles, Icons Entertainment, tres icons, porque luego, claro, tienen subdivisiones, no marcas icons. Marqué edificios modulares y, bueno, yo qué sé, 5 cosas. Y no siempre recibes esos sets. De hecho, en la oleada de enero de Star Wars, yo en principio iba a recibir 2 sets de 8. No iba a recibir el resto, y les escribí y les dije, oye, el resto me los compro, no me los compro. No, te los mandamos, no te preocupes. ¿Vale? Pero a veces no es así. De hecho, ahora viene una oleada de sets de Star Wars que yo no voy a recibir. Entonces, si yo tuviera que contar con los sets que me manda la red de embajadores para crear mi contenido, andaría un poquito cojo. Andaría un poquito cojo precisamente porque yo creo que salvo los embajadores de más alto nivel, estoy pensando en Tiago, en Solidbricks, esta gente ya asentada, el resto recibimos un poco un goteo más o menos aleatorio, o ser el único embajador del país. Me decía uno de los Todo Brickers Top, Juan, que en Colombia hay 2 embajadores y esos 2 embajadores parece que lo reciben todo. No lo sé, ¿vale? Estoy hablando de oídas, quizá no sea así, sea una percepción.
pero cuanto más embajador hay en un país, entiendo que más repartirán el contenido. Y por cerrar un poco ya el tema y no enrollarme, lo que os digo, crear contenido con el fin de ser embajador me parece un error. Lo que tienes que enamorarte es del proceso, de que te guste hacer esto y tratar de intentar que la rueda se autoalimente, ¿no? De que lo que hagas con tu creación de contenido alimente lo que necesitas hacer para tu creación de contenido. Y si tienes eso controlado, ser embajador o no ser embajador, en el fondo es más un objetivo de ego, ¿no? Lego reconoce mi trabajo y soy embajador. O sea, eso a mí pues me llena en gran parte. No las ventajas que tienes como ser embajador, que de verdad no creo que sean tan... No lo sé. También supongo que dependerá de la intención con la que entres aquí. Y en ese aspecto, yo soy muy de yo me lo como, yo me lo guiso, yo me lo como. Y quizá es un perfil un poco diferente, ¿no? de lo que suele ser un embajador. Pero bueno, esto es lo que os quería contar. Si tenéis más preguntas al respecto de la red de embajadores, o de todo este ecosistema, o de la relación con Lego, o yo qué sé, dejádmelo en comentarios. Obviamente hay cosas que no os puedo, no os debo o no os quiero contar porque sigo siendo parte de la red. Si algún día me voy de la red, podría ampliar un poco esta información y deciros alguna otra cosa que no me encanta o algunas sensaciones que no me encantan de la red de embajadores. Pero, en general, mi percepción es bastante positiva, la relación es bastante positiva y las ventajas o beneficios que recibo personalmente yo como embajador, por ahora me compensan. Cuando llegue julio, lo que haré será un recuento, ¿no? Miraré para atrás y diré qué he ganado en este año como embajador y qué he perdido como embajador, porque algo que no os he contado es que como embajador se pierden cosas. Sin ir más lejos, no puedes vender Lego, no puedes sacarle rendimiento económico a Lego, lo cual es paradójico. Yo no puedo vender Lego, no puedo montar una tienda de Lego, no creo que pueda montar una exposición con ánimo de lucro de Lego. De hecho no sé, con ánimo de lucro no. O sea, no puedo montar nada con ánimo de lucro, lo cual pues dificulta un poco este trabajo. Pero bueno, ya os digo, cuando llegue julio miraré para atrás, sumaré y diré, venga, a mí me ha reportado más o menos este beneficio y yo podría haber conseguido este otro de esta otra forma. Y en principio creo que va a salir bien, ¿eh? O sea, no penséis que estoy descontento ni nada por el estilo. Pero bueno, ya está, esto es lo que os quería contar. Dejadme en comentarios lo que opináis o preguntas que tengáis al respecto y pasamos al siguiente. ¿Por qué Lego hace cada vez las instrucciones más para tontos? Es una pregunta o un comentario que suelo ver en los dos grupos de Telegram, en el Brickstop y en el grupo en abierto, el grupo normal. Y es una percepción para la que quiero contar con vuestra opinión. Y empecemos por una comparativa que de vez en cuando que me hace la gente. Y es que dicen que Lego es como un puzzle. Y en realidad Lego no es como un puzzle. Porque en un puzzle tú no tienes las instrucciones. Tienes la foto final y tienes que componértelas. La parte divertida del puzzle no es encontrar la pieza. En Lego, el proceso que han seguido en los últimos años es reducir la cantidad de piezas que dan por bolsa. Antes, por ejemplo, los coches técnicos de 1200 piezas venían en una bolsa, es decir, abrías las 1200 piezas en la mesa y te ponías a montar. Eso es algo más parecido a un puzzle, con lo que se han cargado. Ahora un coche de ese equivalente de piezas vendrá en 10, 12, 14 bolsas, es decir, 100 piececitas, menos de 100 piezas por cada bolsa. Y la segunda parte que han hecho con los años, si tienes cierta edad como tengo yo y montaste Legos en los 80, 90, las instrucciones ahí, vale que las construcciones eran mucho más sencillas, pero las instrucciones tenían 5 o 6 páginas, 20 pasos y ponías un montón de piezas por paso para las que no te decían qué piezas tenías que coger, ¿vale? No tenías el recuadro de piezas. Y segundo, no te las remarcaban. Ahora, cada paso que das, montas una o dos piezas, te pone las piezas que tienes que poner y en la imagen te las resalta para que sepas qué pieza estás teniendo que poner. Y a mí es algo que me da pena. Me da pena por un motivo que tiene mucho que ver con algo que os comentaba en el episodio anterior, en el episodio 6, del poder que tiene el ego, ¿no? Para con la mente. El poder que tiene el ego de hacer que nos abstraigamos del mundo y de que nos concentremos única y exclusivamente en poner las piezas que componen el set que estamos montando. Y en ese aspecto
cuanto más fácil ponen el proceso, menos dura, menos interesante es, menos intenso es. Antes, para montar, por ejemplo, el halcón milenario, o los set técnicos grandes anteriores, tú abrías 200, 300 piezas de golpe y gran parte del proceso era encontrar la pieza o invertir el tiempo en ordenarte las piezas antes de empezar a montar, que es parte del proceso y es una parte muy entretenida e interesante del proceso. Y luego otra parte era encontrar qué pieza tenías que poner dónde. Y es un proceso complejo, es un proceso más parecido al de un puzzle, es un proceso que puede llevar más a error, pero es un proceso que te da más satisfacción, porque cuanto más complejo y complicado es lo que estás haciendo, más te llena el conseguirlo. Lego a día de hoy, a veces me preguntan, ¿cuál es el Lego más difícil que has montado? Ninguno. Lego es súper fácil, porque no solo las piezas, el número de opciones que tienes por paso de construcción o por bolsa de construcción es muy pequeñito, sino que es que encima en cada paso pones dos piezas. De hecho, hay pasos que son colocar una pieza y el siguiente paso colocar otra pieza, que hasta mis hijos a veces dicen, ¡jos! Y solo un paso con una pieza, dice, ponme más, ¿no? De hecho, a veces mi hijo se salta 2 páginas, mira la imagen e intenta ponerla. Se equivoca, ¿no? Pero a veces no, y es que es mucho más divertido. Yo echo en falta o echo de menos que haya ese concepto de creator expert que había antes. Tú ahora es todo creator easy, todo, incluso los sets de 18 años o más de la línea más compleja con la construcción más complicada siguen esa misma filosofía de manuales de 200 páginas, tacos enormes en los que cada paso pones 2-3 piezas. Y si tienes 3.000 piezas, al final tienes 1.000 pasos. Y echo en falta, sobre todo en los sets de 18 años o más, esa parte experta. Esa parte en la de buscar diferencias de un paso a otro, esa parte en la que saber lo que tienes que hacer es más complejo, esa parte en la que el proceso de construcción suponga un verdadero reto, porque aunque el Lego sigue siendo muy buena en ayudarte a desconectar del iba a decir del mundo, pero también desconectar de tu mundo interior y conectarte solo en las piezas, también he hecho en falta que sea un reto complejo o más o menos complejo, teniendo en cuenta, bueno, las limitaciones que tiene el Lego. Y sí que tengo la sensación de que, y es una sensación quizá un poco personal, porque tengo la sensación de que el mundo en general cada vez nos trata más como si fuéramos idiotas y nos lo dan todo como si fuéramos tontos, nos tratan como a borregos sin capacidad de discernimiento. Sí, creo que lo he dicho bien, bueno, da igual, me habéis entendido, ¿no? Se da todo mascado y para tontos, para que no te tengas que esforzar, y al final el problema de que no te tengas que esforzar es que te atrofias. La forma de hacer que cada vez seas más capaz de hacer cosas es llegar al límite o llegar a cosas muy complejas que te obliguen a expandir un poco tus capacidades, ¿no? Y en ese aspecto creo que el mundo cada vez nos trata como tontos. Vamos a esa filosofía de todo es rápido y sin esfuerzo. Aprende a hablar idiomas rápido y sin esfuerzo. Aprende a hacer esto rápido y sin esfuerzo. Es que la vida no es rápida y no es sin esfuerzo. La vida es complicada, es lenta y hay que esforzarse. Y en ese aspecto Lego es un mal carro y cada vez es más, tira el listón más por lo bajo. O es mi sensación, que también os digo que será una sensación, puede ser una sensación subjetiva, porque yo monto mucho Lego y claro, ya hay ciertos patrones que ves lo que estás montando y sabes por dónde van a ir. A veces en los directos muchas veces me preguntáis por qué me equivoco, me dejo una pieza, termino sobre todo en estas construcciones en las que abrimos 5 o 6 bolsas a la vez, llego al final y me encuentro una pieza que no tenía que sobrar, echas para atrás y era de la primera bolsa, o sea, has montado 5 bolsas con error. Y me decís, pero ¿cómo eres capaz de desmontar y luego volver a montarlo? Ahí supongo que tiene mucho que ver pues eso, la experiencia, el cómo hacer las cosas. Y de hecho, os diría que es de los procesos más satisfactorios que encuentro yo a día de hoy montando Lego, y es encontrarme con que me sobra una pieza que no me tiene que sobrar, tener que desmontarlo todo y volver a montarlo usando más o menos las instrucciones. Y es que a mí me gusta el reto de montar Lego, y creo que a día de hoy Lego no supone ningún reto. De hecho, os diría que el mayor reto que supone Lego a día de hoy es poner las pegatinas.
Así que sí, me da pena que Lego se esté volviendo cada vez más simple, más sencillo, y echo de menos, que no lo hagan en todo Lego, pero Icons, que es 18 años o más, por ejemplo, o los UCS de Lego de Star Wars, que son de 18 años o más, que los compliquen un poco, que van a seguir siendo relativamente fáciles, pero que supongan un reto. O bueno, esta es mi opinión, esto es como lo veo yo. Dejadme en comentarios lo que opináis vosotros, si creéis que esto está bien, si creéis que la filosofía es correcta, si lo echáis de menos, si no lo echáis de menos, y ya yendo un poco más allá, si sois capaces de disfrutar también cada vez que os encontráis con que algo no funciona al haber terminado la construcción y os obliga a ir para atrás, desmontar, remontar, que yo lo veo como parte del proceso y me gusta. Hablemos de la exclusividad de Lego o de la falta de exclusividad de Lego. Otro de los temas que me han preguntado varias veces en el grupo de los Todo Brickers Top, pero también en el grupo normal, es cómo narices funciona esto de los Legos exclusivos. Porque, claro, de vez en cuando pasamos listas, o en el canal de Lego Barato suelo pasar algunos enlaces de este set ahora es exclusivo del Corte Inglés, este set ahora es exclusivo de Amazon, este set ahora es exclusivo de Toys R Us, y claro, la gente me pregunta, pero exclusivo de Toys R Us, entonces no se puede comprar en Lego, pero si es que el Lego dice que es exclusivo, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona en realidad este tema? Pues, y es que es un tema complicado o para el que la palabra exclusivo ha perdido todo su sentido. Y yo creo que va muy en línea con la intención o la forma que tiene Lego de empujarnos a los usuarios a comprar sus sets. Y es precisamente con esta filosofía de la exclusividad y de la escasez. ¿Qué mecanismos utiliza Lego para que compremos el día 1? Lego utiliza un mecanismo espectacular para que compremos sets, sobre todo sets caros, en día 1, y es el regalo por compra exclusivo asociado a ese set. Porque ese regalo por compra solo se va a dar a las primeras X unidades, solo se va a dar a los que compren directamente en la página de Lego y solo se va a dar por compras de X sets concretos. Es un motor súper potente y es el motor de la escasez. Es unidades limitadas, pocas, complemento para el set, apela a que lo quieres, lo necesitas y ahí vas y te gastas los 650 euros de set grande de Pokémon para tener las medallas de la región de Kanto. O te gastas los 1000 euros de la Estrella de la Muerte para tener el hangar completo. O te gastas los 500 euros de la barcaza para tener el sable láser de Luke, creo que era el que daban en aquel momento. Ese es el primer motor que utiliza Lego. Y el segundo motor que utiliza Lego, claro, tenéis que tener en cuenta que todos sabemos que Lego más o menos se vende en todas las tiendas. Entonces, para comprar en Lego directamente, que es lo que más beneficio les deja, creo que esto lo expliqué en uno de los primeros episodios, Lego tiene sus costes de fabricación, sus costes fijos, sus costes operativos, luego ponen su margen mínimo y luego está el margen del distribuidor. Pon que es 30-30-30, por hacerlo fácil, ¿no? 30 de coste, 30 de beneficio y 30 de margen para el distribuidor, ¿vale? Si el distribuidor es la propia Lego, en vez de ganar 30, ganan 60. Así que obviamente a Lego le interesa vender en la página web, porque encima no suele haber descuentos. Compras a PVP y te llevas es que ganan mucha pasta. Entonces, claro, sabiendo que los distribuidores juegan con su margen tirando el precio para fomentar nuestras ventas, ¿cómo puede hacer Lego para empujarnos a comprar dentro de la página de su página web? Marcando los sets como exclusivos de Lego. Es decir, sets que solo puedes comprar en la página de Lego. Esta es la forma que tiene Lego de ganar mucho más dinero. Y sobre todo se suelen guardar los sets más jugosos. ¿Qué pasa? Que ese exclusivo de Lego, lo pongo con unas comillas enormes, porque es mentira. Hay muy pocos sets que sean 100% exclusivos de Lego, aunque la propia Lego te los marque en su sección de exclusivos. Por ejemplo, tengo ahí delante el camión de Lego, el camión de Lego City de Lego, no me acuerdo el código de set, un camión amarillo grande, ese set solo lo vende Lego. Pero luego, por ejemplo, también te marcan como exclusivo Rivendell, o te marcan Barad-dûr como exclusivo, o te marcan un UCS, y esos son sets que tú y yo sabemos que los vende una segunda tienda. Así que, ¿cómo funciona esto de la exclusividad de Lego? Pues en varias capas. Primero tienes la exclusividad real, sets que solo vende Lego. Luego tienes la exclusividad
temporal, que son sets que durante X meses solo vende Lego y a partir del segundo, tercer, cuarto mes lo venden también los distribuidores. Por ejemplo, pasó el año pasado con los sets de One Piece, se vendían el 1 de agosto en Lego, el 1 de septiembre en distribuidores. Ha pasado ahora con el McLaren de Lego Technic, el Fórmula 1 grande. Ese set a día de hoy está siendo exclusivo de Lego y el 1 de mayo lo venden ya los distribuidores, ¿vale? Pero luego hay un tercer tipo, que son las exclusividades temporales por tiendas concretas, que yo creo que es sería el segundo nivel, ¿no? Es exclusivo de Lego. Este es igual, es un poco complicado así sin ningún diagrama, pero sois gente inteligente y me vais a seguir. Exclusivo solo de Lego, exclusivo solo de una tienda, exclusivo durante un tiempo. Yo creo que son los 3 niveles de exclusividad que hay. Y el exclusivo de una tienda no se puede saber. Normalmente ya por el feeling de años con Lego sabes que los modulares van a acabar saliendo en otra tienda. Sabes que los UCS de Lego Star Wars van a acabar saliendo en otra tienda. Sabes que los sets de Lego Icons exclusivos van a acabar saliendo en otra tienda. Pero es algo que intuyes, en realidad no lo sabemos. Y luego, ¿qué tienda se los lleva? Es una decisión que toman a nivel Europa, o bueno, tienen el mundo partido en regiones, Europa lo tienen partido en 2 o 3 regiones, y cada región toma las decisiones a alto nivel, ¿no? Nosotros pertenecemos a la región de Francia, aquí en España pertenece a la región de Francia, es Francia la que decide qué tienda se va a llevar qué set. Normalmente hace años los UCS de Lego Star Wars se los llevaba al Corte Inglés, ahora parece que los UCS se lo está llevando Amazon. Amazon le acaban de dar la Estrella de la Muerte, le dieron el TIE Interceptor. Los modulares, por desgracia, se los está llevando, o a la esquina Tudor se la llevó Toys R Us, el Hotel Boutique también se lo llevó Toys R Us, que ya sabéis que digo por desgracia, porque Toys R Us ha hinchado o hincha los precios de sus exclusivos un 10-15%, es decir, si cuesta la esquina Tudor 230 en Lego, te cuesta 240 o 250 en Toys R Us, ¿vale? Pero bueno, jugada rastrera, pero así es. Y no hay manera de controlarlo. Entonces, claro, tú entras a Lego, entras a la pestaña de exclusivos y te encuentras con estos 3 tipos de exclusivos. Te encuentras con el que solo vende Lego, con el que vende Lego y otra tienda, y con el que vende Lego durante un tiempo y luego van a vender los distribuidores. Entonces, claro, yo entiendo que es muy caótico, es bastante confuso saber qué sets son exclusivos de Lego y qué sets no son exclusivos de Lego. Para intentar ayudaros, como os digo, podéis buscar el código de un set en el canal de Lego Barato, vais a la herramienta de búsqueda de Telegram, dentro de Lego Barato ponéis el código de set y ahí, si ya lo tiene otra tienda, os saldrá el mensaje. También he hecho un artículo en la página web, en todobrick.com, no me acuerdo cómo se llama, algo como lista de exclusivos 2026, no sé cómo lo habré llamado, y ahí os estoy intentando poner todos los que tiene cada una de las tiendas. Pero no hay otra forma de saber qué set es exclusivo de verdad o exclusivo de mentira que irte a todas las tiendas y buscar a ver si está. No es fácil, y es algo que va cambiando con el tiempo. Así que no, el término exclusivo en Lego ya no dice nada, porque hay muchas cosas que no son exclusivas bajo ningún concepto, hay otras que sí, y es, nos compete a nosotros, ¿no? Los usuarios, el buscar cuáles sí y cuáles no. Y al final nos interesa mucho saber si un set es exclusivo o no, porque todos sabemos que un set exclusivo solo va a tener un 10% de descuento en forma de dobles puntos VIP que te los devolverán para la siguiente compra, y un set que acaba estando en otra tienda es susceptible de tener un 20, 25, incluso 30% de descuento. Así que nada, chicos, hay que estudiar mucho, para esto de conseguir rebajar nuestra cuenta en Lego. Pero bueno, esto es lo poco que os podía contar al respecto de las exclusividades. Espero que os haya servido de guía y que más o menos entendáis esos 3 niveles de exclusividad que existen en Lego, aunque no os puedo dar una regla para anticiparos qué sets van a ser exclusivos de verdad y qué sets no. Eso, por suerte, por desgracia, solo lo sabe Lego. Esto no es lo normal. Lo que ves aquí, lo que ves en este canal y en el resto de canales y medios que hablan de Lego, no es lo habitual, no es lo normal, y creo que no debería ser el ejemplo a seguir. ¿Y por qué te digo esto? Porque el otro día en el directo salió este tema que me parece muy interesante al respecto de la responsabilidad que tenemos los
que creamos contenido en redes para con la percepción que tiene la gente, que tienen los fans, que tenéis vosotros, de lo que eso debe ser una afición, en este caso de Lego. Y de vez en cuando, de forma más o menos desafortunada, alguien me deja algún comentario, sobre todo en YouTube, bastante descalificativo, ¿no? Diciendo que aquí estamos intentando vender una imagen de algo que no es cierto y que nuestra única función en el mundo es vender cada vez más y más Lego. Y aunque lo suelo eliminar porque las formas no son las adecuadas, ya sabéis que para interactuar en la comunidad de Todo Brick, como mínimo no hay que utilizar palabrotas o insultar a los demás, sí que se aceptan las críticas y de hecho son más que bienvenidas, y en este caso es que estoy en gran parte de acuerdo. Y es el motivo por el que hace tiempo que dejé de hacer unos vídeos que funcionan de maravilla, no te voy a engañar. Y es que, también os lo suelo comentar, sobre todo en los directos, la manera de viralizar el contenido o de hacer que el contenido llegue a más y a más gente no es una fórmula matemática, pero tampoco es que sea ingeniería de cohetes. Hay ciertos tipos de vídeos que funcionan muy bien y hay unos en concreto que, enseñando cajas marrones, generando expectación de a ver qué será, a ver qué no será, o enseñando lotes muy grandes de sets, pues funcionan. No te voy a decir que no, lo hacen y generan, bien porque generan la fascinación o la aceptación de unos y bien porque generan también el rechazo de otros. Y como digo, los dejé de hacer porque eso de la responsabilidad del creador de contenido es algo que tengo muy presente. Y tengo muy presente e intento transmitirlo cada vez que me hacéis alguna pregunta directa, que lo mío no es lo normal. Todo Brick no es lo normal. Un fan de Lego medio no es esto, no tiene esto. Y como os decía en el episodio anterior, el afán por tener Lego, por coleccionar Lego, por disfrutar de Lego, no debería ser un afán por acumular. Y aquí me detengo un momento, y es un pensamiento que me surgía el otro día. Tengo un juego de matar zombies en el móvil para pues algún rato tonto en lo que, por lo que sea, no llevo la libreta o no estoy leyendo ningún libro o simplemente porque me apetece desconectar un rato matando zombies. Y me daba cuenta, me lo he descargado esta semana, o sea, no llevo ni 7 días jugando a este juego. Y me he dado cuenta de cómo ha cambiado la filosofía de los videojuegos de un tiempo a esta parte. Yo recuerdo cuando empezaron los móviles a tener juegos, yo recuerdo cuando entré a trabajar para una gran consultora hace ya casi 17 años, ir en el autobús por las mañanas a la oficina jugando al Angry Birds, pero al Angry Birds al primero de todos. Y era un Angry Birds al que entrabas, te sentabas, lanzabas 4 pollos, matabas unos cerdos y te olvidabas del juego hasta la mañana siguiente, o la mañana siguiente estabas hablando con un compañero, o hasta 3 días más tarde lo volvías a abrir, te lanzabas otros pollos, matabas unos cerdos y no había nada más. Era, pues tengo un rato, vamos a echar una partidita, vamos a hacer una pantalla. ¿Y cómo ha cambiado a día de hoy? A día de hoy, todos la mayoría de videojuegos en el móvil, y me he enganchado a muchos a lo largo de los años, tienen misiones diarias, retos diarios, tienes que ver anuncios, no tienes que ver anuncios, tienes que hacer una serie de acciones todos los días. Y como te decía antes al respecto de la profesionalización de un hobby, se ha convertido el afán por jugar al videojuego, se ha convertido en una semiprofesión en la que tienes que estar conectado todos los días con tu gremio haciendo X cosas por obligación, no por placer. Y en esto del coleccionismo de Lego, a mí consumiendo contenido de otros creadores de contenido y el mío propio, de vez en cuando me salta alguno de mis vídeos en YouTube cuando lo tengo en reproducción automática y a veces los veo por mera curiosidad profesional, ¿no? Ver qué tal. Y a veces se queda esa sensación de tener más y más, ¿no? De estos son los 10 sets imprescindibles que tienes que tener, estos son los sets que tienes que comprar en 2026, todo fan de Lego Star Wars tiene que...
Y de verdad que me da pena porque me parece esa profesionalización de una afición que no todo el mundo tiene por qué sufrir. Te lo decía en este episodio al principio, en el primer segundo apartado, profesionalizar una afición es matar la afición. Y me da mucha pena porque es que Lego es una afición maravillosa que no debería tener ninguna obligación de por medio. Sí, me parece sano y natural como quien ve pasar un Ferrari por la calle y dice, estaría guay tener un Ferrari, ¿no? Pues lo mismo, ver un set y decir, estaría bien tenerlo, pero no sé si me lo estoy transmitiendo correctamente. Desde una forma muy sana, como estaría bien tenerlo, pero tampoco pasa nada porque no lo tenga. Y el Lego últimamente me da esa sensación de que la gente tiene como miedo a quedarse fuera, a no tenerlo todo, a no hacerse. Y en parte los creadores de contenido somos responsables. Bueno, en mucha parte los creadores de contenido somos responsables. Yo lo decía hace 6 o 7 años cuando empecé el canal. Mi objetivo de cara a compartir lo que pienso de un set es poder darle a los demás una perspectiva que le ayude a decidir si lo quiero comprar o no. De la misma forma que cuando monté mi primer blog de escritura, allá por el año 2014, yo me leía un libro y le hacía una reseña simplemente por compartir mi opinión y que aquellas personas a las que que les gustase mi opinión y que compartieran mi punto de vista, pudieran decir, invierto 5 o 6 horas y el dinero que cuesta en leerme este libro, o mira, viendo esta opinión quizá voy a ir primero para otro que me atrae más. Pues con los Legos más o menos lo mismo. Y de un tiempo a esta parte sí que me da esa sensación de que parece que el ecosistema de creación de contenido de Lego, no embajadores, ¿vale? En general, cualquiera que crea contenido de Lego, juega con esa baza aspiracional de mira lo que tengo y lo que no tienes tú, o mira lo que tengo y lo que podrías tener, o mira lo que tengo, simplemente. Y me da un poco de rabia que se perciba así. Principalmente rabia porque no es mi intención, o no siempre es mi intención. Confieso que ha habido algún tiempo en el que he hecho vídeos de me gasto 1.500 euros en Lego, mirad todos los Lego que me han llegado al canal, pero de verdad que mi intención nunca ha sido mira lo que tengo y presumir, sino compartir mi alegría y mi ilusión con vosotros. Y sí que es cierto que eso lo hacía sobre todo al principio cuando no me veía nadie. Ahora que me ve más gente y que me ven muchos niños y hablo con muchos o con algunos de los padres de la comunidad, y algunos me escriben y me preguntan y me comentan, sí que en cierta medida me siento un poco responsable del mensaje, al menos del que se transmite aquí en Todo Brick. Y creo que casi cualquier creador de contenido debería tener un poquito ese pepito grillo, ¿no?, en el hombro de decir qué bien le estás haciendo al mundo o qué mal le estás haciendo al mundo. Este mensaje que estás transmitiendo es un mensaje que ayuda a la gente a sentirse bien, a crecer, o es un mensaje que les está metiendo en la frustración, la necesidad, insatisfecha. ¿Me explico? Que como digo, esta es una reflexión un poco así al vuelo, que tenía apuntada en la esquina de una hoja, porque es algo que de vez en cuando tratamos en el grupo de los Todo Brickers Top, porque ellos muchas veces son los primeros que cazan al vuelo ciertos mensajes hirientes que se transmiten hacia esta comunidad, hacia Todo Brick, o que comentan algo que han visto o algo que han percibido. Y es un tema que ya hemos tratado, y es que aunque esto, lo mío, aunque ya es más una profesión, lo de muchos creadores de contenido de Lego es pura afición, como sigue siendo en el fondo lo que yo hago aquí, aunque esté un poco demasiado profesionalizado. Yo creo que hay que mirar un poquito más allá, ¿no? Sobre todo porque a día de hoy, y esto lo digo igual más como padre que como creador de contenido, hay muchos chavales de edades muy poco apropiadas consumiendo contenido de Lego, porque es un contenido muy, en teoría, inocuo. Y por suerte o por desgracia, la mente humana, hasta que no llega a los 20, 20 y tantos, no termina de estar todo lo asentada que podría estar. Y chavales de 10, 12, 13, 14, 15 años, viendo este contenido, al final se les generan
pues eso, el deslumbramiento, ¿no?, de las luces y los colores de, pues que yo quiero tener tantos Legos como tiene David. Y aunque, como digo, no es nunca ha sido mi objetivo, soy consciente de que es la sensación que muchas veces se percibe o se transmite. Y al final yo creo que lo que a mí me gustaría transmitir aquí es más una pasión y una ilusión por una actividad encima física, una actividad tangible, que a mí me hace mucho bien, pero que como os digo siempre, esto sigue siendo Lego y no es necesario. En la escala de valores, en nuestra pirámide de Maslow humana, personal, Lego es de lo menos importante. Primero hay un montón de cosas que tienen que estar cubiertas antes de llegar al Lego, ¿no? Y no sé si este podcast llegará a esa audiencia más joven que ve mis vídeos, pero me encantaría que vieran esto y transmitirles ese mensaje de lo que veis en redes no es real. Muchas veces no es real porque directamente lo que se te está mostrando en cámara no es real, como pasa, por cierto, con el plano que veis. Es algo que creo que también he comentado en este episodio, que mi despacho es muy pequeño y la gente que ve mis vídeos y luego conoce este despacho por primera vez se sorprende de la irrealidad que transmite el propio objetivo. Pero bueno, está la magia del plano, de dónde lo colocas, cómo lo colocas, qué metes en plano, qué sacas de plano, ¿no? La magia del cine, como quien dice. Pero otra cosa que no es real es que los que nos dedicamos a esto en una medida más o menos profesional tenemos una implicación, y en este caso un consumismo y un número de sets que no es ni medio normal. Podríamos pasar la encuesta por Telegram, quizá algún día lo haga, de cuál es el número de sets. No, habría que ponderarlo por año, ¿no? Porque aquí hay coleccionistas de 20 o 30 años que obviamente nos ganan a todos el número de sets. Pero la pasé el año pasado, ¿no? ¿Cuál es cuánto te gastas en Lego al año? Y la gran mayoría de personas gastan una cantidad bastante razonable de dinero. No recuerdo ahora cuáles eran las cifras de la encuesta, pero sé que era como entre 0 y 500 euros creo que estaba la parte gorda, y de 0 a 1.000 euros al año era como la gran mayoría de la comunidad. Y los que nos gastamos mucho más de eso, los que nos gastamos miles y miles de euros al año en Lego, somos una aberración del sistema. Y como todas las aberraciones y los puntos dispersos, no deberíamos ser el foco ni el objetivo a seguir, ¿no? No deberíamos ser el modelo a seguir. Sobre todo porque, como os decía, y como os estoy diciendo ahora, muchos de nosotros, en mayor o menor medida, obtenemos un beneficio haciendo lo que hacemos, bien sea un beneficio económico por el motivo que sea, bien sea un beneficio económico indirecto porque, como tenemos una audiencia muy grande, tenemos acceso a la red de embajadores, o beneficios económicos directos porque me patrocina no sé quién si hago esto, me regalan productos. O sea, obtenemos algo a cambio de lo que hacemos que hace que nos compense el gasto o la inversión que hacemos en nuestros canales. Y me da pena que una afición tan bonita, tan sana, tan divertida y tan personal como es Lego, quede un poco empañada por es que no sé quién tiene más Legos que yo. Siempre va a haber alguien que tenga más Legos que tú. De hecho, a veces en la comunidad leo cosas como que mi colección es la más grande, ¿no? Y es mentira. Conozco un montón no, pero conozco igual fácil una docena de personas que tienen colecciones que dejan a la mía pequeña. Porque ahí fuera hay gente que no os podéis ni imaginar. Pero, como os digo, somos las aberraciones del sistema. Lego, la afición de Lego, consiste en me gusta, lo disfruto, puedo hacerme con él y me lo traigo para casa. Que son 5 sets, 5 sets. Que es 1, 1. Que son 50, 50. Que son 1000, 1000. Pero que el afán por tener, el afán por conseguir, o estos expositores de colecciones abultadas, no os quiten el placer de disfrutar de lo que tengáis vosotros. Pero bueno,
esta es mi opinión. Sé que es una opinión un poco impopular o extraña en este mundo de redes sociales en el que vivimos, pero de verdad creo que no tenéis que tomarnos como modelo a nosotros, a la gente que veis por internet, que de una u otra forma vivimos de esto. Y de hecho hay veces que compañeros nuestros en el grupo de Telegram comparten una foto de una pequeña estantería con 6 huecos, decorada con 5, 6, 7, 8 Legos con un gusto infinito, que a mí me dan auténtica envidia. Porque más no siempre es mejor. Pero bueno, como digo siempre, esta es mi opinión. Dejadme en comentarios lo que opináis vosotros y sobre todo os remito a esa reflexión del episodio 6 de tener claro para qué montas tu Lego. Y una vez que tienes eso claro, tirar hacia adelante y que te dé igual lo que pasa a tu alrededor. Si quieres conocer una opinión, entra a ver qué dicen de este u otro set para poder tomar tus decisiones o simplemente por entretenerte. Pero que no sea por comparar, por envidia o por intentar imitar algo que en el fondo es lo más irreal de este ecosistema Lego que tenemos. Pero bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. No sé si me ha quedado largo o corto. Yo tengo la sensación de que ha quedado bastante equilibrado, con 5 temas más o menos. Oye, a mí desde luego me han gustado, propuestos, como digo, por nuestros queridísimos Todo Brickers Top. Así que un abrazo muy fuerte les mando desde aquí. Muchísimas gracias por vuestras propuestas, por vuestras preguntas y gracias a ti también por haber llegado hasta aquí. Si te ha gustado el vídeo, deja un like, un comentario, suscríbete y si no te ha gustado, pues doble gracias precisamente por haber llegado hasta tan lejos. Nos vemos en el próximo vídeo, que debería ser una reseña. Pero mientras, aquí te dejo con el episodio anterior.